de un abuso sexual, ¿no? De evaluación de un abuso sexual. Y justamente los profesionales, si no están preparados, los psicólogos pues que nos contratan, yo siempre digo que los psicólogos forenses deben conocer la parte legal, deben conocer la parte del derecho, o sea, deben ser prácticamente unos abogados sin haber estudiado derecho, igualmente los profesionales del derecho que se dedican a esta parte de la defensa deben conocer bien todo lo que el psicólogo habla y refiere en estos peritajes o en estos metaperitajes. ¿Por qué se habla de metaperitaje y no de contraperitaje? Que esto es importante también aclararlo. Porque cuando nosotros hablamos de contraperitaje, necesitamos tener a la víctima frente a nosotros para hacerle una evaluación también. Pero cuando hablamos de metaperitaje, solamente nos vamos a hacer un peritaje a los documentos que nos facilita el abogado. El abogado que está defendiendo, él nos va a conseguir una copia del expediente para nosotros hacer un peritaje sobre ese peritaje que hizo el Ministerio Público, el psicólogo del Instituto de Medicina Legal, el psicólogo de Ciencia Forense, etcétera. Y por eso se llama metaperitaje a grandes rasgos. No voy a entrar un poco en la terminología, sino más o menos para que ustedes conozcan qué es lo que se hace. Nosotros no hacemos contraperitaje, hacemos es metaperitaje. No es una cuestión de semántica, es una cuestión de la realidad. Algo importante son los instrumentos que yo les decía, ¿verdad? Que se van a utilizar, los instrumentos que se van a utilizar. Y esto, hago énfasis en esto, ¿por qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque algunas veces utilizamos, que es lo que más se usa y es el gran problema que yo les decía en la clase pasada y que se burlan de nosotros, los latinos, es que usamos mucho, nos gusta usar muchos test, ¿verdad? Estos instrumentos de evaluación proyectiva y psicométrica para determinar si una persona tiene o no una afectación psíquica. Entonces usted observa de que aplicamos instrumentos que no están baremados o actualizados para el contexto de la región donde se está aplicando. No es que yo lo descargué por internet y lo aplico, no, no es así. Entonces, para usted aplicar un instrumento psicológico, llámese test psicométrico, test proyectivo, usted debe, ese instrumento, estar baremado, estar certificado por la comunidad científica del país donde se va a aplicar. ¿Por qué? Y yo lo refería en la clase anterior, porque es un instrumento que va a servir como una prueba. Y las pruebas deben tener una certificación, deben contar con los procesos del método científico para su aplicabilidad, y no solamente para su aplicabilidad, sino para el objetivo que nosotros lo queremos aplicar y obtener resultados que sean certeros, no resultados de orientación. Y esto yo lo explicaba con una comparación de una prueba balística a una prueba de análisis tras disparo a una prueba de parafina. Más o menos ahí yo sacaba las referencias, por esto que los abogados defensores deben buscar el origen y la validez de esa prueba que se va a aplicar para obtener, por supuesto, una veracidad de unos hechos que se estén investigando. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las técnicas y los instrumentos a utilizar deben estar certificados por la comunidad científica del país donde se vaya a aplicar. Y esto es lo que no les gusta a mis colegas psicólogos. Se molestan cuando yo les digo esto. Pero yo no solamente hablo desde el contexto psicológico, sino también hablo de la perspectiva legal. De la perspectiva legal. Porque todos tenemos derecho a una defensa. Y las leyes lo dicen muy claro. Todos debemos ser tratados
no como culpables, sino como presuntos culpables, hasta que no se demuestre lo contrario. Si no, démonos un paseo, ¿verdad?, por la historia de Miranda Warning, la enmienda de Miranda Warning de los Estados Unidos, que habla sobre el origen, ¿verdad?, de el derecho a la defensa. Miranda Warning fue, Miranda, un latinoamericano, que su abogado empezó a apelar una acusación y hasta que le decretaron a él, ¿verdad?, y se crea la Miranda Warning, donde establece el derecho del imputado, de la persona que está siendo objeto de una acusación. Esto es importante, ¿verdad? Y siempre hablo de esto, y algunos colegas psicólogos y más los que trabajan en los institutos forenses se molestan conmigo cuando yo hablo esto. Y yo no lo hago por criticarlo, porque primero son mal pagados, ¿no? A mí no me gusta trabajar en un instituto. Trabajé muchos años y aprendí mucho, pero son mal pagados. Pues, o sea, el puesto no lo envidio, sino que lo que quiero es que todos tengamos esa igualdad de condiciones del conocimiento científico. Entonces, como les decía, hace como un mes me llamaron para defender a un culpable. Me llama un bufete de abogado prestigioso y me dice: doctor, quiero que usted haga un metaperitaje después de este. Yo le dije: sí, está bien, vamos a verlo, revisarlo. Y mis honorarios son tantos, le digo. Ay, doctor, que está muy caro. Bueno, yo le digo: esos son mis honorarios. De todas maneras, le dije: hay muchos psicólogos, ¿verdad?, que usted lo puede llamar y que le cobren barato, pues. Le digo: pero estos son mis honorarios. No, que queremos que usted lo haga. Bueno, este es mi precio. Bueno, sí, está bien, doctor, ni modo. Y por supuesto, hago mi metaperitaje. Voy a defenderlo, porque además de hacerlo por escrito, yo tengo que irlo a defender, porque yo cobro hacer el metaperitaje por escrito y después voy a defenderlo en un juicio. Cuando voy al juicio, por supuesto, me encuentro fiscales del Ministerio Público, de las cuales yo le había dado clase, y jueces, secretarios que también le había dado clase. Pero yo soy muy imparcial con esto, ¿no? Y aquí aplico este principio del doctor, vamos a ver si lo tengo acá al final: usted no tiene víctima que vengar, ni culpable que castigar, e inocente que salvar. Usted debe testimoniar dentro de los límites de la ciencia. Y bajo esos límites de la ciencia fui a testimoniar. Entonces, en ese rifirrafa, ¿no?, de intercambio y de preguntas, hay algo importante: usted debe ser un experto idóneo, ¿verdad? Un experto idóneo. Entonces usted llega, aquí se hace, usted presenta, yo me llevo una copia certificada por notario de todos mis documentos, donde estudié mi título, todo. Llevo una copia certificada por notario público de todas las copias, mi cédula de identidad, mis títulos y todo, porque hay que acreditarse. El primer paso en esta defensa es la acreditación del experto. Los códigos penales y los códigos procesales penales hablan sobre la idoneidad de ese experto en un juicio. ¿Cuántos años tenía de graduado? ¿Cuál era mi experiencia? Si era profesor universitario, etcétera, etcétera, y si tenía estudio de doctorado y postdoctorado, etcétera. Todo eso había que entregarle una copia del currículum al juez para que eso sea, por supuesto, incorporado en ese expediente, y el juez le pregunta al Ministerio Público si está de acuerdo o no con la idoneidad de mis estudios, y empieza puede preguntar, pues, y eso es una de las
cosas importantes que uno debe tener en cuenta, ¿no? Entonces me pregunta Ministerio Público, dice, el juez le pregunta, ¿usted tiene algo que preguntarle al doctor? Si yo soy psicólogo, déjeme decirle, ¿por qué me dicen doctor? ¿No? Porque yo poseo un doctorado académico y poseo un postdoctorado académico y tengo un doctorado honoris causa también. Entonces soy doctor, pues. Entonces, sí, empiezan a preguntar y sí, no hay ningún problema, dice el Ministerio Público. El Ministerio Público dice, yo conozco al doctor Luis Bravo, trabajó con nosotros en la unidad especializada, atención a víctimas del Ministerio Público, no hay nada que preguntar, pues perfecto. Entonces, las partes están de acuerdo que sí, no hay novedad. ¡Pum! Seguimos. Entonces, ahí me empieza, por supuesto, a preguntar el abogado que me contrató, por supuesto, a hacerme preguntas. Y justamente aquí, en el país donde yo estoy en la actualidad, laborando y viviendo, de la cual también soy psicólogo en este país y soy abogado en este país, tengo reválidas en varios países, me preguntan cómo fue ese peritaje. Y yo, el peritaje que hizo, en este caso, el Instituto de Medicina Legal, el relato. Y empiezo pues a trabajar. Y como una vez se lo dije a un fiscal, yo solamente vengo a hacer mi trabajo. A mí no me importa si lo hizo bien o lo hizo mal, eso es problema de cada institución. Yo vengo es aquí a hacer un metaperitaje de algo que hicieron. Y yo, todo lo que hago, tengo referencias bibliográficas, lo hago bajo el método científico. No voy a estar inventando nada, yo me voy a lo que dice la bibliografía científica y por supuesto, me tomo un momentito que debo buscar acá una referencia. Yo me voy a lo que establecen los manuales, de los mismos institutos de medicina legal, ¿verdad? Aquí está. El manual de ellos, y ellos, los que hacen estos peritajes, violan su propio manual que ellos mismos hicieron. Entonces yo me voy al manual que ellos hicieron, a la bibliografía científica, y empiezo a realizar mi metaperitaje. Entonces, eso tiene un relato, ¿verdad? El motivo de la evaluación, el relato, una historia personal, dentro de esa historia personal, a una perinatal, de la niñez, y si es adolescente, por supuesto, cada uno con sus pasos, y yo voy guiándome por el peritaje que ellos hacen. El sistema de educación, el trabajo, por si es niño, no trabaja, por supuesto, estudia. Sus hábitos y sus intereses, aunque hay niños que trabajan y estudian, ¿no? Cómo es su vida psicosexual, etcétera, etcétera. Y yo voy a empezar a analizar cada una de estas partes. Inclusive yo me voy a revisar, y se lo digo, esos instrumentos que refiere, así le digo yo, el Instituto de Medicina Legal o el Instituto de Ciencia Forense, sobre el peritaje tal, de fecha tal, le digo yo, no está baremado y no está certificado. Porque en la referencia que establecen solamente hay una referencia donde nombran cuáles son los instrumentos que se deben hacer, pero no dicen quién lo baremó y quién lo actualizó y quién lo certificó. Claro, yo asesoro a mi abogado y yo le digo al abogado, usted puede solicitar la nulidad de esa prueba porque no hay un sustento científico que valide la aplicabilidad y los resultados de esa prueba. No, pero es que la hicieron un grupo de forenses. Sí, ya un momentico, ya voy. Yo no estoy en contra de que lo hayan hecho un grupo de forenses. Aquí lo que yo estoy es diciendo que no dicen quién o qué organismo científico validó esas pruebas, en qué año fue validada, con qué instrumento validaron esas pruebas, en qué lugar, en dónde la comunidad científica tuvo que haber validado esa prueba.
Y eso es lo que no le gusta a mi colega. A mi colega no le gusta mucho que yo le digo, nosotros los psicólogos nos encanta mandar a dibujar. Nos encanta mandar a dibujar una casa, un árbol, la familia, nos encantan los dibujitos. Pero eso no quiere decir que esos dibujitos sean de manera fehaciente una impronta de lo que está en el cerebro de la persona que ha sido abusada. Es que eso es una proyección del inconsciente. Eso lo hablaba muy bien Sigmund Freud, lo hablaba Carl Jung muy bien, del inconsciente colectivo. Yo le digo, no es así. No es tan así. Porque los niños, y aquí volvemos, y aquí vamos a hablar un poquito de las mentiras, ¿no? Para ya ir entrando en contexto. Voy a dejar de compartir para presentarle acá algo de la mentira, ¿no? ¿Dónde tengo aquí? ¿Por qué los niños mienten? Valoración, ok, aquí está. Y se los voy a compartir. Un momentico, ya lo estoy compartiendo. Entonces, si los niños mienten o no. Y todos estos aspectos, yo sé que el tiempo, aquí en esto de las cámaras, es oro, pero no quería, ¿verdad?, dejar de pasar que teníamos que hablar de esto de que los niños mienten o no. Y esto es parte también de esa valoración de un niño en un proceso legal. Y me han preguntado muchas veces, ¿los niños mienten? Sí, los niños mienten. Y van a mentir por diferentes factores, ¿no? Por diferentes causas. Pueden mentir por el desarrollo de su moral, por búsqueda de atención, por aprobación, por miedo a las consecuencias y a los modelos de comportamiento. Pero también pueden mentir porque han sido manipulados para mentir. Han sido manipulados para mentir. Yo tuve un caso donde una niña, su papá se había ido a los Estados Unidos, ella se queda con su mamá, la mamá trabajaba, se la da a la abuela paterna, a los abuelos paternos para que la cuiden. En esa ida y venida de visitar a sus abuelos maternos, la niña fue abusada por su abuelo materno. La abuela paterna va con la niña y le, ¿qué te pasa? Sentía picor en sus partes íntimas, la lleva al hospital y en el hospital el médico observa que tiene ahí cierto, además de una infección, tenía enrojecimiento en sus partes y observó algunas lesiones. Por supuesto, el médico automáticamente llama a la policía habla con la señora, llaman a la mamá de esta niña. La niña había contado que el que la había tocado era su abuelo materno, llega la mamá, se queda sola con la niña y la mamá manipula y le dice que fue su abuelo paterno. Por supuesto, van automáticamente, llaman al Ministerio Público y hacen una orden de captura a su abuelo paterno porque la niña en ese lapso cambió su versión y la mamá manipuló para que su padre no fuese detenido. Por supuesto, detienen al abuelo paterno, pues, y es procesado. Llaman a un grupo de abogados, ese grupo de abogados me llaman a mí. Yo hablo con la niña, yo le hago una evaluación privada
por supuesto, para ver si la niña estaba mintiendo o no. Y por supuesto, en esa evaluación yo determino que la niña estaba mintiendo. La niña me confesó de que fue su abuelo fulano de tal y tal y tal y tal. Ya no era... aquí no había, aquí tenía que, o sea, la defensa era netamente legal. Tenía que ser por un abogado, no por un psicólogo y decir, no, es que la niña me confesó de que la niña mintió. ¿No? Bueno, el hombre procesado, yo atiendo a la niña, la evalúo, se hace un escrito donde yo aplico unos instrumentos para evaluar la mentira, Yo le digo a los abogados que lleven a la niña al Instituto de Medicina Legal y que Medicina Legal, por supuesto, vuelve a evaluar a la niña a la determinación, se hace una valoración de determinación de si está mintiendo o no, etcétera, etcétera. Pero, qué casualidad, que la niña otra vez, que seguía en las visitas entre su abuela y la mamá, la niña vuelve a llegar con lesiones en el ano. En esta oportunidad, la abuela llama al abogado, me llamó a mí, yo le dije, llame al abogado, y el abogado, claro, el abuelo materno estaba libre, el abuelo paterno estaba preso, y la niña dice que el que la abusa es su abuelo materno. Por supuesto, le dije al abogado, la señora me llama a mí, y le dije al abogado que llamara a la abuela y que se fueran directamente a medicina legal. A medicina legal. Medicina legal determina que sí, que la niña tiene lesiones, rupturas en el ano y, por supuesto, llamaron a la policía. Por eso profesor, una pregunta, perdone que lo interrumpa. ¿Cuáles son los protocolos que usted utilizó que aplicó para ver si la niña mentía? En primer lugar, bueno, los protocolos yo los tengo acá, ¿no? En primer lugar, la observación clínica conductual, ese es uno de ellos. En segundo lugar, yo tengo, ya, permítame un momentico, déjame salir acá que yo tengo, solo un momentico para buscar. Aquí los tengo. ¿Usted ha visto el uso de los muñecos sexuados? ¿O ha oído hablar del uso de los muñecos anatómicos sexuados? Sí, sí. Perfecto. Que son estos, ¿no? Que tienen sus partes, todo esto, ¿no? Sí lo ha visto, ¿no? Y lo ha utilizado, el protocolo. ¿Ha conocido este protocolo? No, por eso pregunto, ¿cuáles son los que se utilizan para eso? Que es un poco el objetivo, ¿no? De saber cómo lo averiguamos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esto sería una clase, no solamente de esto, yo lo voy a nombrar nada más. Observación clínica conductual, por supuesto, el protocolo del uso de muñecos sexuados anatómicos y la valoración del testimonio, que es otro protocolo, lo tengo por escrito, no lo tengo acá, lo tengo allá en el consultorio, donde, ¿verdad? Tú empiezas a establecer un rapport con la víctima y empiezas a hablar con ella a través de preguntas, primero de la narrativa de la víctima, de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Los niños, aquí voy a decir, ¿se acuerda que les dije al inicio que los niños mienten? Ahora aquí les voy a decir, los niños no mienten. Y yo lo decía en la clase pasada, y los borrachos tampoco. ¿Por qué? Usted que es padre y me está escuchando y no es psicólogo, usted sabe cuando su hijo le miente. Y usted no es psicólogo. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones corporales, hay evasión de la mirada, hay cierto posicionamiento del cuerpo, uno le llama el lenguaje no verbal, pero uno sabe cuando una persona está mintiendo o no, sin pasarlo por el polígrafo, aunque ya el polígrafo también está obsoleto, ¿no? Porque viola todos los principios, el derecho, y hay personas que inclusive se han escapado, ¿verdad? El polígrafo manteniendo una postura tranquila.
Por supuesto, existen instrumentos, como les decía. Entonces, el uso del muñeco anatómico sexuado, uno lo coloca. Yo validé este instrumento acá hace muchos años con 150 niños. 100 niños abusados y 50 niños no abusados sexualmente. Entonces, los niños abusados, voy a agarrar otro muñeco. Los niños abusados sexualmente, ellos revisaban la parte, la ropa o la parte íntima de los muñecos anatómicos. Justamente lo hice con niños, lo validé con niños entre 4 y 5 años de edad, 3, 4 y 5 años de edad. Ya más de ahí por ciertos factores no se utiliza el muñeco para validar, pero sí a través del testimonio, de preguntas y de otras técnicas se puede validar o saber si un niño está mintiendo o no. Lo que sí les quiero decir con esto es que los niños que fueron abusados, ellos iban a verle las partes y de una manera fehaciente revisaban el muñeco anatómico y le revisaban sus partes íntimas. Los niños que no fueron abusados, los niños no revisaban, ellos jugaban con los muñecos de una manera normal, tranquila, sin necesidad de revisarle sus partes íntimas. Aquí voy otra vez a referirme del caso de esta niña. Por supuesto, llega la policía, igualmente ya notifica al Ministerio Público y van a buscar al abuelo. Y tuvieron que sacar al otro señor que estaba preso. ¿Por qué? Porque hubo una manipulación y estamos hablando porque los niños mienten. La mamá manipuló la versión de su propia hija para defender a su abuelo a sabiendas que su papá abusaba sexualmente a su hija. Su propio padre abusaba sexualmente a su hija. Entonces, algunas veces yo pregunto y me hago esta pregunta. Debemos denunciar, así sea nuestro propio padre, porque nosotros somos partícipes. Si no denunciamos de que esta práctica se siga haciendo, indiferentemente si sea nuestro padre o no. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, sin que me quede nada por dentro, porque es una acción que va en detrimento de la vida inocente de un niño. Y aquí tengo otros aspectos, tengo videos de otro caso donde una mujer está manipulando a su hija para denunciar de que su hija fue abusada por su abuelo paterno. Y tengo varios casos, pues aquí de puro caso pasaríamos estas 2 horas hablando solamente de casos. Vamos a hablar de manera breve las causas de la mentira en los niños, ¿no? En primer lugar, el desarrollo de la moralidad. Aquí los niños están aprendiendo a distinguir, cuando me refiero al desarrollo de la moralidad, entre lo que es correcto y entre lo que es incorrecto. Y los niños aquí pueden mentir para evitar el castigo o para obtener una recompensa. En segundo lugar, búsqueda de atención y de aprobación. Algunos niños mienten para llamar la atención de sus padres o de sus amigos o para impresionar a los demás. Otro de los aspectos es el miedo a las consecuencias. Los niños pueden mentir también por temor a ser castigados o por enfrentar consecuencias negativas por sus acciones y por modelos de comportamiento. Ellos aprenden a mentir al observar y a imitar a los adultos que mienten en su entorno.
Un ejemplo, un papá que le dice a su hijo, llega el cobrador y le dice a su hijo, si viene el cobrador, dile que estoy de viaje. Y el papá está dentro de la casa. Tocan la puerta. Buenas, ¿está el señor Luis Bravo? No, figúrese, es que mi papá está de viaje. Ah, ok, dígale que vino el cobrador. Mi papá dijo que venga dentro de 15 días. Y el papá está allá adentro. ¿Qué le está enseñando usted a su hijo? A mentir. A mentir. O también, ¿verdad? Por la manipulación para obtener un beneficio. Llegan los padres, lo he visto, donde una mamá le decía a su hija, vas a denunciar a tu papá que te tocó para que lo echen preso y para ellos quedarse con la casa y esta señora meter a otro hombre. ¿Y qué le dijo a la hija? Que la iba a llevar a pasear no sé dónde, allá donde está Mickey Mouse, a Orlando, Florida, y allá. Y que te voy a llevar a Estados Unidos para que veas a Mickey Mouse. Sí, y la niñita, su propia madre, la manipuló. Y ella actuó en contra de su padre. Muchos casos. Vamos a hablar ahora de manera breve sobre el desarrollo de la moralidad en los niños. En primer lugar, vamos a hablar de las etapas de ese desarrollo moral. Una etapa preconvencional, que en esta etapa va a estar motivada por la obediencia y el castigo. Después viene una etapa convencional, que en esta etapa va a estar orientada por la conformidad social y el mantenimiento de las normas. Y una etapa posconvencional que está basada en principios y ético y la justicia. Además de la etapa del desarrollo moral, ahí están las enseñanzas de los valores morales. Modelar el comportamiento honesto y ético, explicar cuáles son las consecuencias de mentir, y hay que resaltar la importancia de la confianza. Eso lo tenemos que hacer nosotros los padres con nuestros hijos, cuando enseñamos estos valores morales. Y por supuesto tenemos que promover la empatía y ese entendimiento de las emociones de los demás. Nosotros debemos ser partícipes de que nuestros hijos nos tengan confianza en contarnos cualquier cosa que les suceda, no solamente en la escuela, sino también dentro del hogar. Dentro del hogar. Otro de son los aspectos donde nosotros debemos dar consejo a nuestros hijos para fomentar esta honestidad. Hablar con ellos de manera abierta. Tenemos que establecer un ambiente seguro donde los niños se sientan cómodos compartiendo sus actividades, compartiendo su verdad, que fue lo que ocurrió. Hay que reforzar ese comportamiento honesto. ¿Cómo? Elogiando, recompensando al niño cuando son honestos. Quiero que me digan la verdad, qué fue lo que pasó. ¿Quién quebró esta batería? No te voy a pegar, pero quiero que me digas la verdad. Yo no sé quién fue. Dime quién fue. Yo no te voy a pegar. ¿Fuiste tú? Sí, papá. Pues no te voy a pegar. A todos nos ha pasado. Ah, pero si te agarras no me vas a decir ya te voy a pegar y te voy a dar. El niño va a decir que no. Aunque haya sido él el que lo hizo, él nos va a decir que no. ¿Por qué? Porque sabe que lo que le viene es un castigo fuerte. Entonces, nosotros debemos reforzar ese comportamiento honesto, elogiándolo, hablando con ellos para que sean honestos, inclusive cuando hicieron algo incorrecto. Otro de los consejos es resolver problemas de manera constructiva. Tenemos que, como padres, enfocarnos en soluciones en lugar de castigo. Y tenemos que aquí fomentar el razonamiento y la resolución de los conflictos de una manera positiva. Otro de los aspectos es que tenemos que enseñarle la importancia de la honestidad. Y otro, hay que ponerle fin a la mentira. Tenemos que hablar con nuestros hijos para establecer expectativas claras.
Tenemos que explicarle a ellos que nosotros como padres esperamos que ellos sean honestos y decirles cuáles son las consecuencias de mentir. Necesitamos proporcionarle un apoyo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones y que ellos las expresen de una manera adecuada en lugar de que ellos recurran a la mentira. Y como les decía, reforzar su honestidad y demostrarle a ellos que nosotros confiamos en ellos, incluso cuando ellos cometen errores. Y es aquí donde se aprovechan los manipuladores. Si le dices a tu papá que yo te toqué, voy a matar a tu papá y te voy a matar a ti, a tu hermanito y a tu mamá. El niño tiene miedo. Porque el que nos abusó fue un hermano de mi papá. El que nos abusó fue el papá de mi papá, o sea, mi abuelo. Entonces nos da miedo como niños decir que fue mi abuelo, porque mi papá no me va a creer a mí y va a decir que soy un mentiroso y no me va a creer y me va a pegar. Por eso nosotros debemos reforzar la confianza de nuestros hijos. Esa confianza. Y ya para concluir, abordé 3 aspectos importantes. Tenemos que entender los motivos de la mentira, comprender cuáles son esas causas subyacentes de la mentira en los niños para poder abordar el problema de una manera efectiva. En segundo lugar, tenemos que fomentar esa cultura de honestidad. Nosotros mismos tenemos que modelar ese comportamiento honesto para nuestros hijos y así poderles enseñar valores morales para criar niños honrados y niños conscientes. Claro, pero si yo soy un irresponsable, un mentiroso, mis hijos, estoy modelando, por supuesto, antivalores. Tenemos que reforzar esa confianza y el apoyo emocional a nuestros hijos. Debemos brindarle un ambiente seguro. Debemos alentar esa comunicación abierta. Y esto va a ayudar a que nuestros niños sean honestos y a que nuestros niños confíen primero en ellos y después en nosotros como padres, como cuidadores. Como cuidadores. Esto lo quería abordar antes de seguir avanzando para volver a hablar un poquito de esta exploración de los instrumentos ahora sí comparto con ustedes para entrar en estos instrumentos. Estamos hablando de la valoración, ¿no? De los instrumentos a utilizar y de las técnicas. Bueno, me refería a la clase pasada, ahora sí vamos a entrar un poquito ya en materia, de los o de la entrevista que se debe hacer en la peritación del daño psíquico en víctimas y adolescentes de violencia sexual. En primer lugar, yo me refería a que tenemos que identificar los datos del usuario, el motivo de la solicitud de esta peritación. ¿Quién? Bueno, aquí tengo un modelo, ¿no? Es que esto, ok. Aquí, ¿quién solicita? Acá, ¿quién solicita, verdad? Los datos, la identificación del usuario, cómo se llama, la metodología de la entrevista y técnicas aplicadas, el delito que se está investigando, violencia infantil,
La historia personal y familiar, las enfermedades mentales, si ha padecido alguien de enfermedades mentales en la familia, la historia personal. Aquí hay que hacer una pequeña, un recuento de su historia perinatal, de su niñez, su adolescencia, cuáles son sus hábitos, su educación, sus intereses. La historia escolar, el desempeño escolar, si este niño ha desertado, si le gustaba pelear, si estaba en pandillas en el colegio, si se ausentaba, se escapaba, si fue objeto de expulsión, cuántas veces repitió, y todo esto se va a hacer, por supuesto, en dependencia de la edad. Los antecedentes personales patológicos y no patológicos, si existieron hábitos nocivos, qué enfermedad ha padecido, si ha tenido algún incidente que puso en riesgo su vida, si lo han operado en algún momento, si ha sufrido alguna enfermedad de transmisión sexual por estos hechos vividos, que si ha recibido atención psicológica o psiquiátrica. Hay que preguntarle también si actualmente continúa con la ayuda psicológica o psiquiátrica, si la tiene, o si ha tomado algún tipo de medicación. Por supuesto, si es adolescente femenino, cómo son sus ciclos menstruales. Hay que preguntar también si ha consumido licor, algún tipo de droga, cuál es y con qué frecuencia, y si ha tenido, por supuesto, intentos suicidas, ¿no? Otro de los aspectos que se debe consignar en este relato, ¿verdad?, es la fecha, el lugar, la hora, la acción del presunto agresor, si lo hizo con una conducta seductora, si ofreció regalo, si ofreció dinero, si fue amenazante, si fue intimidante, la conducta, cómo fue, si fue violento, cómo fue su lenguaje. Hay que indagar también sobre el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas por parte del abusador, las reacciones de la víctima, si es temerosa, por llanto, si generó un temor en ese momento, si hubo un intento de escaparse o de defenderse, si existe una relación de enamoramiento con el agresor. ¿Y por qué yo hago referencia si existe una relación de enamoramiento? Porque tuve un caso donde una niña que fue abusada por su padre desde los 13 años, él tuvo relaciones con su papá la enamora, por supuesto, y quedó embarazada 2 veces por su propio padre, y ella, cuando yo la atiendo a ella, que tenía como 15 años, 16 años, que el caso entra en un proceso judicial, me llaman, y ella me dijo, pues mire doctor, yo estoy enamorada de mi papá, ese es el hombre que yo amo, soy una niña de 15 años, yo lo amo, es el papá de mis hijos, y ella hablando como una mujer, pues, o sea, entonces, por eso es importante ver esta parte, ¿verdad? Como les digo, de si existe una relación de enamoramiento con el agresor. ¿Cuáles fueron las formas de abuso? Si fue vaginal, anal o oral, si tocamiento, si existió tocamiento en las partes de las zonas íntimas, si hubo exhibición de revistas, video, fotos, filmaciones, etcétera. El número de agresiones, hay que detallar cada agresión si es preciso, el tipo de relación con el agresor, si es parental, si es sentimental o si es un desconocido. La forma de descubrimiento del hecho, la existencia del conflicto familiar, si existe una existencia de conflicto con el agresor, ¿verdad? Descartando la motivación secundaria para la denuncia, por supuesto, si existen historias de eventos similares. Además, hay que consignar las siguientes preguntas. Hay que valorar, por supuesto, permítame un momentico. Este tipo de preguntas. Cuéntame qué te ha pasado, qué problema te hace venir aquí, cuéntame todo lo que pasó desde que inició hasta que terminó. Nosotros debemos estar con ellos y decirles que somos amigos tuyos, queremos que nos ayude a comprender bien lo que te pasó. Te voy a hacer algunas preguntas, cómo ocurrió lo que te pasó o ha estado pasando con fulano de tal, o si quieres decirle el nombre, cuándo y qué te estaba pasando, quiénes lo hicieron o quién lo hizo.
Eso te pasó más de una vez, cuéntame lo que te pasó esa vez, hay algo que me quisieras agregar o contarme, cuéntame más sobre esto, si existen dudas o preguntas. Hay algo importante, ¿no? Que es la exploración de la sensorialidad. Cuando yo hablo de la exploración de la sensorialidad, estoy hablando acá de los sentidos. Todo lo que hayas visto, cuéntame todo lo que hayas visto, todo lo que hayas oído, cuéntame todo lo que te haya gustado, lo que hayas sentido, cuéntame todo lo que hayas tocado. Y por supuesto, lo ideal es entrevistar al niño o al adolescente, ¿verdad? A solas. Lo ideal es entrevistar al niño o al adolescente a solas. ¿Por qué? Bueno, tuve un caso donde el papá estaba siendo señalado como... El caso fue así, ¿no? El papá de unos niños gemelos tenía relaciones sexuales con su hermano, el papá. Tenía relaciones sexuales con su hermano. O sea, el tío de los niños. Y el tío de los niños era pedófilo. Entonces, el papá, para pagarle las relaciones sexuales que él tenía con su hermano, él agarraba a sus hijos y se los ponía a su hermano para que su hermano los abusara. O sea, el tío los abusara sexualmente. Porque el papá, ¿verdad? Tenía una relación homosexual con su propio hermano. Entonces, para él pagarle los favores, él permitía que su propio hermano, o sea, el tío de los niños, abusara sexualmente a sus hijos. Cuando fue llamado a que se presentara para la evaluación del niño, el papá me dijo, es que esa niña es mentirosa. Me dijo, mire, esa es mentirosísima, se inventa unos cuentos. Y yo, ok, pero hágame el favor, retírese un momento. No, no, es que yo quiero estar con ella porque ella miente mucho. Y no me gustó porque yo le pedí el favor de que se retirara para poder hablar a solas con las víctimas, un niño y una niña. Y él, no, es que yo quería estar. Y claro, yo observé que el hombre, el papá, le torcía los ojos a sus hijos. Agarraba y los veía así con amenaza, con una mirada amenazante, con intimidación. Entonces le dije, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Entonces le dije, hágame el favor y se retire, se pone de aquel lado, no se preocupe. Y empiezo a evaluar. Claro, el niño se sentía cohibido, no quería contar nada, tenía miedo, y esto va a dificultar ese clima de confianza para iniciar la valoración. Hay algunos niños que quieren que esté su papá, pues, y ni modo. Entonces uno lo aparta un poquito, donde él no haya contacto visual, ¿verdad? Y a una distancia donde él pueda hablar sin ser escuchado, pero que el papá lo esté viendo. Aquí, cuando se hace la entrevista al niño o al adolescente, cuando hablo de niño estoy hablando de niña y estoy hablando de adolescente. No me gusta hablar mucho de que niño, niña, adolescente, adolescenta, no. Entonces, me disculpan, ¿no? Con respecto a eso. Cuando hablo de la entrevista al niño o al adolescente estoy hablando de niñas y niños. Aquí se explora el estado psicológico y emocional antes, durante y después de los hechos investigados, al momento de esa revelación y después de la revelación. ¿Por qué? Porque se pueden conocer sus sentimientos respecto a los hechos. Y dentro del rigor de las técnicas de entrevista debe tomarse el tiempo suficiente para establecer el rapport con el estilo particular del perito, el periodo que también puede ser aprovechado de acuerdo a la edad y a la respuesta de la víctima. El tiempo de evaluación de la entrevista va a ser en dependencia de cada caso. Va a ser en dependencia de cada caso. Y aquí me voy a detener un momentico. Voy a compartir otra presentación. Vamos a hablar aquí de los tiempos.
Y voy a hablar solamente de estos casos penales. De estos casos penales, ¿por qué? Porque es importante que nosotros, comparto acá. Mire, esta presentación es solamente, por lo mínimo, son como 3 horas. Solamente hablar de peritaje psicológico forense. Claro, no voy a... Voy a hablar de justamente los tiempos. No me voy a detener mucho, pero quiero que más o menos a grandes rasgos ustedes sepan los tiempos. Existen peritajes en materia de familia en varios, pero solamente voy a hablar, ¿verdad?, en la parte penal, en la parte de abuso, ¿no? En la parte para que ustedes vean los tiempos que se utilizan en todo lo que tiene que ver con la parte penal de un proceso judicial. O sea, quiero que analicen, por eso es que cuando usted observa, no es que en cuánto tiempo usted hizo el peritaje. No, lo hice en 1 hora, 2 horas. No, hombre, no me venga con cuentos de camino, ¿verdad? A decirme que usted en 1 hora usted hizo una valoración. Y esto es importante porque usted a través de esto, usted puede determinar si una persona se tomó el tiempo necesario, un experto forense o una institución, en valorar a una víctima de abuso sexual. No solamente una persona que haya sido abusada sexualmente, ¿no? Ya va, que estoy... Me permite un momentico. Ok, ya. Baterías. Ok, aquí tenemos. Prácticas y técnicas para emitir el peritaje en el área de derecho penal. Aquí es importante destacar que la evaluación psicológica es un proceso de toma de decisiones que responden a determinados objetivos, ¿verdad? Con la finalidad de ¿qué? De poder hacer un diagnóstico o un pronóstico y una intervención. La concepción de evaluación psicológica como un proceso ha servido para distinguir la evaluación de una simple aplicación, óigase bien, de test psicológico. Hoy, el evaluador utiliza otras técnicas diferentes a los test y a la aplicación de estos instrumentos. No es más que una fase de un procedimiento que conduce a la resolución de un problema. La evaluación psicológica no se reduce a la simple aplicación de pruebas psicológicas, sino que va a comprender una variedad de procedimientos que se van a utilizar para lograr propósitos diversos. Hoy, en el mismo sentido, se expresa al entender la evaluación psicológica como una actividad compleja que va a requerir una comprensión minuciosa de la personalidad y de la psicopatología y de la forma en la que los trastornos neurológicos se van a exteriorizar en la cognición y en el comportamiento de una persona. En segundo lugar, podemos hablar de que el conocimiento de medición en psicología, en estadística y en metodología de la investigación debe estar enmarcado bajo un proceso científico. El reconocimiento de que diferentes métodos de evaluación producen tipos de información cualitativamente diferentes. Y aquí podría yo decir, a modo de conclusión, porque hay mucha información para hablar solamente de hacer una pequeña introducción,
que la tarea de un perito forense en materia de psicología, en materia penal, comienza con una serie de premisas, ¿verdad?, que son obrantes en una causa judicial y que son consideradas verdaderas por la autoridad competente, a las que, por medio de un razonamiento válido, que es la aplicación de las técnicas psicodiagnósticas que son aprobadas y correctamente aplicadas y validadas, van a arribar a las conclusiones que les fueran previamente solicitadas. En primer lugar, la recepción y el análisis de la información judicial debe durar al menos unos 30 minutos. Estamos hablando de esa solicitud que se hace al ente, al organismo, para tramitar esa peritación. En segundo lugar, el registro estadístico, unos 15 minutos. Ya aquí llevamos 45 minutos. En este registro estadístico, ¿verdad?, es una tarea que se hace para llevar el control de los casos que están ingresando en cada jurisdicción, y esto va a permitir evaluar esa capacidad operativa de los recursos técnicos y los recursos humanos. Tercer lugar, apertura de la carpeta pericial y la elaboración de la agenda. Aquí por lo menos unos 45 minutos. Ya llevamos 45 y 45, 90 minutos. Por supuesto, la revisión de los expedientes judiciales en el juzgado, 3 horas. Después tenemos la revisión de otras causas judiciales en otro juzgado o en otra fiscalía para ver, ¿verdad?, si hay que hacer desplazamiento de expediente. Son unas 3 horas. Hay que hacer un análisis y definición de los instrumentos psicológicos, las baterías y los test, que se van a utilizar. Y esto es un proceso que demanda mucha investigación dentro de las posibilidades técnicas. Es decir, que haya un sistema de registro informático que nos permita hacerlo. Por supuesto, las técnicas de evaluación y la psicología psicométrica. El psicodiagnóstico forense es un proceso de investigación. Hay que hacer entrevistas, técnicas instrumentales de exploración psicológica, y esto se va a hacer para dar respuesta más o menos explícita. Hay que evaluar la personalidad, y aquí, no obstante, solo puede obtenerse cuando se efectúa una integración entre los datos de las técnicas proyectivas, psicométricas, neurocognitivas, ese cuadro global del comportamiento de la persona examinada, que es la guía más confiable, y esto se va a obtener mediante la integración de todos estos aspectos, datos del comportamiento del sujeto, de su historia, de la anamnesis del caso, de la búsqueda de la coherencia interna, todos estos aspectos. La evaluación psicológica, que no es más que la disciplina de la psicología científica que se va a ocupar para la exploración y el análisis del comportamiento. Igualmente, las técnicas proyectivas. ¿Qué es una técnica proyectiva? Bueno, las técnicas proyectivas, lo que yo les decía, son instrumentos considerados especialmente sensibles para revelar aspectos inconscientes de la conducta, porque esto puede permitir una amplia variedad de respuestas subjetivas, oígase bien, subjetivas, si son altamente multidimensionales, evocando respuestas y datos de la persona. O inusualmente son ricos con un mínimo conocimiento del objetivo del texto por parte de esta. Aquí yo podría estar hablando solo de instrumentos proyectivos. Pero inclusive dentro de las técnicas proyectivas están instrumentos estructurales y temáticas, ¿verdad? Aquí tenemos estructurales y temáticas. No quiero entrar en esto porque esto ya sería otra clase, pero solamente estamos hablando de los tiempos, de los peritajes, los tiempos en materia penal. Tenemos también dentro de la proyectiva la figura humana, el test del árbol, y a grandes rasgos, aquí el dibujo de la figura humana, el significado, como les decía, es una técnica proyectiva que se va a utilizar para evaluar la personalidad, ese desarrollo emocional
y esas habilidades cognitivas de un individuo. Y esto se basa justamente en la idea de que al dibujar una figura, el sujeto va a proyectar sus propios sentimientos o sus propias necesidades y sus propios conflictos internos. Entonces, algunas veces decimos que si el tamaño es grande, aquí podemos indicar que es egocéntrica la persona, que tiene una necesidad de atención grandiosa, y si es pequeña, aquí podría indicar una timidez, una baja autoestima, etcétera, etcétera, que no voy a hablar ahorita de tanto de estos instrumentos, solamente estoy hablando de la parte de los tiempos de los lapsos. Otro de los instrumentos que se utiliza es el test de frase incompleta de Rotter, ¿verdad? O de Jack. Aquí, esta es una prueba proyectiva específicamente de personalidad desarrollada por Julian Rotter en 1950. Consiste en 40 frases de frases incompletas y donde la persona que se le está haciendo debe completar esta frase o lo que le venga a la mente. Tenemos las técnicas psicométricas, que justamente en estas técnicas psicométricas que han sido heredadas, ¿verdad?, del paradigma de las ciencias exactas, cuantitativas, positivistas, y ellos tienen escala de entrevistas estructuradas, inventario, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en ella, pero lo que sí quiero que sepan es que son un poquito más confiables que las técnicas proyectivas. Pero yo voy a lo que aplica ahora la ciencia en estos tiempos, que son las técnicas de evaluaciones neuropsicológicas. En el ámbito forense se va adquiriendo cada vez más presencia de este diseño de la batería psicodiagnóstica como una herramienta que va a permitir identificar, observar esos cambios conductuales y cognitivos que son resultado de una disfunción cerebral conocida o sospechada, ¿verdad? Se señalan 4 principales tareas de la evaluación neuropsicológica en los contextos forenses. En primer lugar, determinar la disfunción. En segundo lugar, establecer ese efecto que está sobre la persona evaluada, establecer un propósito y establecer una relación entre la disfunción y el hecho que motiva a la evaluación. Por ejemplo, la determinación de la capacidad jurídica y los sistemas de apoyo de la valoración del daño. Aquí vemos, y solamente estoy hablando así a grandes rasgos, ¿verdad?, del procedimiento. Aquí ya nos paramos y aquí solamente estamos hablando del procedimiento. El establecimiento del rapport con una persona a evaluar y la presentación del encuadre. Aquí decirle, mira, yo soy el psicólogo que va a estar contigo, yo te voy a evaluar, vamos a ser amigos, etcétera, etcétera. Entonces, establecer este rapport por lo mínimo son 30 minutos. Por lo mínimo son 30 minutos. Yo quisiera tener más tiempo para hablarle de cada uno de estos procesos, pero el tiempo 3, 4, 5... la suscripción del consentimiento informado, que esto es importantísimo. Recordemos que el consentimiento informado es un instrumento ético, jurídico, que reconoce el derecho y la autonomía de la voluntad del pericial de realizar o de negarse a efectuar la evaluación pericial. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a aportar elementos de prueba contra sí mismo. Entonces, este consentimiento informado, por lo menos unos 15 minutos. La entrevista forense, pasamos a la entrevista forense, ¿verdad? Que esta debe durar no mínimo de 3 horas. Aquí tenemos que dar la afiliación, la edad, estudio, ocupación, familia nuclear de origen, la familia nuclear actual, la historia evolutiva, las situaciones traumáticas. Aquí empezamos el tiempo de la aplicación de estos test que yo refería, los test. 5 horas al menos para aplicar los test, 5 horas. Aquí también tenemos la revisión de cada instrumento psicodiagnóstico, 2 horas por cada test aproximadamente. El análisis y la elaboración de la síntesis del material psicodiagnóstico, hay que analizarlo bien. La aplicación, por supuesto, del examen mental, 30 minutos. Recuerden que el examen mental es una exploración semiológica de las funciones psíquicas del evaluado. ¿Qué es una exploración semiológica? Bueno, aquí vamos a evaluar los signos y los síntomas de una persona que está siendo objeto de una evaluación. Cómo él se va a comportar durante la entrevista
Y esto se va a componer de la observación, del comportamiento, de la escucha, de su discurso, y además hay que analizar, ¿verdad?, posteriormente, cómo está elaborado y cómo está integrado. Dicha exploración la debe haber realizado el perito durante esa entrevista y el proceso de evaluación pericial psicológico mediante una guía ya previamente creada para tal fin. Esto es importante, ¿verdad? Algunas veces se va a extender un poquito más esta aplicación del examen mental. La discusión y el análisis del caso según los requerimientos, unas 3 horas, por supuesto. Hay que elaborar el dictamen, 5 horas aproximadamente. Debe ser completo, debe ser específico, debe tener una consistencia y una continuidad interna, ¿verdad? Debe tener una estructura básica este dictamen, ¿verdad? Y que podríamos caracterizarlo de esta manera: el título, los datos de identificación, el objeto del dictamen, la metodología que se utilizó, que yo refería hace rato cuando estaba leyéndole esto, ¿verdad?, un modelo de dictamen, las conclusiones, la exploración pericial, etc. El periodo de validez. Posterior a ello, hay que elaborar y analizar ese material psicodiagnóstico, la síntesis de ese material psicodiagnóstico. Posteriormente, los tiempos mínimos de la evaluación psicológica en materia penal, ¿verdad? Una vez establecidos los tiempos mínimos para una evaluación forense en materia penal, de todo lo que he hablado con ustedes, aproximadamente, mentalmente, pude contabilizar unos 2.100 minutos. O sea, aproximadamente 35 horas laborales, casi 5 días hábiles, dedicados en exclusividad para emitir un criterio profesional fundamentado y experto por cada caso. Imagínense usted. 2.100 minutos. 2.100 minutos. O sea, 35 horas laborales. Usted me va a decir que en una hora usted hizo un dictamen. En una hora usted hizo un dictamen. Y esto es aquí donde yo insto a los abogados. Yo insto de verdad a los abogados, a mis colegas abogados. Yo los insto a que, si usted es defensor privado, revise todos estos tiempos de la evaluación de los peritajes y los tiempos en materia penal. ¿Por qué? Porque le pueden meter gol, gato por liebre. Imagínense, 35 horas laborales, o sea, una semana prácticamente, dedicado en exclusividad para que un instituto o una organización pueda emitir un criterio fundamentado y experto. No es que yo lo hago en una hora. Bueno, cada quien es libre de decir lo que hace. Pero aquí está, ¿verdad?, nuestra participación como experto en decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Otro de los aspectos fundamentales, ¿no?, es justamente lo que yo me refería, es cuando nosotros le hacemos estas preguntas a los niños de quién, cómo, dónde, cuándo. Hay parámetros para preguntar por el desarrollo cognitivo que pueda tener un niño. ¿Quién te lo hizo? ¿O qué te hizo? Son preguntas cortas que usted se la puede hacer a un niño de 3 años. Pero ya cuando un niño tiene de 4 a 6 años, usted puede preguntarle a él quién te lo hizo, qué te hizo y dónde te lo hizo. Ya un niño de 7 a 8 años, podemos preguntarle quién te lo hizo, qué te hizo, dónde te lo hizo y cuándo te lo hizo. Ya después de los 9, 10 años, quién, qué, dónde, cuándo, y ya puede redactar. Y puede redactar con detalles. Puede contar con detalles
lo que ocurrió y de 11 años en adelante. Es importante destacar, por supuesto, las entrevistas complementarias. Yo siempre digo que aquí hace falta la participación de un trabajador social. Porque algunas veces el psicólogo no tiene tiempo de salir al campo, y siempre he dicho que la labor de un trabajador social es muy importante para estas entrevistas complementarias a familiares, a otras personas que son relevantes para la evaluación del daño psíquico en víctimas de violencia sexual. Preguntas que se pueden hacer: ¿qué es lo que usted conoce sobre la situación? ¿Desde cuándo usted sabía que estaba ocurriendo esto? ¿Cómo cree usted que le afecta al niño lo que le ocurrió? ¿O usted ha observado algún cambio a nivel físico, a nivel emocional? ¿Desde cuándo usted lo observa así? Por supuesto, hay que referir el nombre de la persona examinada, del niño o de la niña. Hay que describir los síntomas, por supuesto, referidos ante el evento traumático. ¿Qué técnica de observación se utilizó? Dentro de esa descripción de síntomas traumáticos, hay que, por supuesto, referir dentro del evento toda la sintomatología subjetiva de la persona afectada: confusión, desorientación, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, pensamientos intrusivos, recuerdos recurrentes al evento, esos flashbacks, pesadillas, creencias negativas sobre sí mismo, sobre el mundo. Y esto yo lo hablaba cuando yo les explicaba a ustedes que vimos la semana pasada el tema de la neurobiología del trauma del abuso sexual. La persona se siente confundida, aturdida. La persona tiene dificultad para concentrarse, por supuesto, producto de los elevados niveles de estrés, de cortisol. Yo les refería que hay muerte de las principales neuronas del hipocampo, lo que se conoce como apoptosis neuronal, muerte de las principales neuronas de estas áreas específicas del cerebro. Y por supuesto, la persona genera pensamientos intrusivos producto de un mecanismo de defensa. Los recuerdos recurrentes del evento, estos flashbacks que van y vienen. No puede dormir. Me quiero morir. Que son uno de los síntomas comunes cognitivos. Existen otros síntomas, ¿verdad? Emocionales, por ejemplo, como la ansiedad, el miedo, la depresión, la tristeza, la rabia, la culpa, la vergüenza, estas emociones intensas y descontroladas. Tenemos otros síntomas, ¿verdad?, subjetivos comunes, como lo físico. Me siento cansado, agotado, no puedo dormir, tengo dolores de cabeza, tengo molestias estomacales, me duele la parte baja del hombro, del cuello, hay un aumento o una disminución del apetito, no quiero escuchar bulla, no quiero escuchar ruido, hay una sensibilidad. Tenemos también los conductuales, estos síntomas conductuales subjetivos, donde va a existir una evitación a lugares, a personas o actividades relacionadas con el evento traumático. Aquí la persona, la víctima, puede desarrollar comportamientos impulsivos, una dificultad para tomar decisiones, un aislamiento social, abuso del consumo de sustancias. Y es importante destacar que no todas las personas que experimentan un trauma van a presentar todos estos síntomas. Hay algo que se llama resiliencia y no todas las personas, ¿verdad?, la vamos a desarrollar. La resiliencia. La resiliencia que, por supuesto,
no todas las personas desarrollan esta capacidad de afrontar el evento traumático y es ese reacomodo del cerebro a estos efectos adversos, ¿verdad? Lo que se conoce como la plasticidad neuronal, esta capacidad plástica que tiene nuestro cerebro a reacomodarse ante situaciones adversas para seguir viviendo. Hay algo importante, ¿no? Con respecto a lo que me preguntaba, una vez me preguntan, no sé, no, ustedes no, me preguntaban, mire, ¿y cómo hacemos para que no me bote un instrumento en un juicio? Justamente, que ese instrumento tenga una baremación y una certificación, que ese instrumento tenga validez científica, las conclusiones tengan validez científica, ese instrumento sea proyectivo o sea un instrumento psicométrico, tengan esa validez científica. Pero hay algo que usted puede tener y que es suyo si usted conoce bien la psicopatología, y es la observación clínica conductual. La observación clínica conductual la utilizan mucho los médicos psiquiatras. La observación clínica conductual es esa descripción objetiva de la apariencia física de las manifestaciones conductuales que expresa un niño o un adolescente que está siendo objeto de una evaluación a través de signos observables. Y es aquí donde el experto con la experiencia y con el conocimiento psicopatológico debe tener en cuenta los cambios fisiológicos como sudoración, cambios conductuales como las inflexiones de la voz, los movimientos corporales, la postura, temblor en las manos y actitudes como las defensivas. Solamente un experto en psicopatología puede observar esto. Y lo digo con mucha causa y mucha responsabilidad. A los psicólogos no les gusta mucho la observación clínica conductual porque no estudiaron mucho psicopatología, pues. Mis colegas psicólogos. Entonces, yo cuando estudié psicología en mi carrera, 6 psicopatologías. Eso era psicopatología en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. 6 psicopatologías. Me sirve mucho hoy día, me sirve muchísimo. Porque es lo que nos va a permitir a nosotros, cuando evaluamos a través de signos observables, poder ver todos estos cambios fisiológicos, conductuales del ser humano. Vamos a hablar un poquito de este examen mental que yo se los nombré cuando estábamos hablando de los tiempos del peritaje, que es el examen mental. Este examen mental es una evaluación que se utiliza mucho en psicología forense. Y una vez me decía es que nosotros somos psicólogos forenses, no somos psicólogos clínicos, me dice un colega. Yo le dije, déjeme decirle, estimado colega, que si usted no conoce la clínica, usted no puede entender lo forense. Así que vaya a estudiar con todo el respeto que usted se merece y que se merece la psicología, vaya a estudiar de nuevo. Porque si usted no conoce de psicopatología, porque en los dictámenes, déjeme buscarle por acá. Y se lo voy a poner aquí en la cámara para que usted lo lea.
aquí, se lo voy a poner. Ahí dice. Aquí dice. Exploración del estado mental. Entonces, le dije, la psicología forense utiliza las herramientas de la psicología clínica para poder desarrollar todos los exámenes que se necesiten desde la perspectiva psíquica del paciente, o que usted, le dije, inventó un nuevo instrumento, le dije, para que lo patente, pues, y así se gane un premio Nobel. Se quedó callado. El examen mental o va a evaluar, que lo hace un psicólogo o un psiquiatra, es una parte de la historia clínica donde se van a describir las funciones mentales y psicológicas del paciente. Es prácticamente una descripción de cómo está funcionando su psiquismo al momento del examen. Y un examen mental equivale a un examen físico en el área corporal. Así de simple. El examen mental, como les decía, es un instrumento semiológico que se utiliza en psiquiatría y en la psicología clínica, que nos va a ayudar a identificar los signos y los síntomas psicopatológicos para un adecuado diagnóstico. Al igual que en el resto del quehacer médico, muchas veces debemos hacer diagnósticos sindromáticos en un principio. ¿Qué es un diagnóstico sindromático? Bueno, son los diagnósticos que nos llevan a plantearnos los diagnósticos diferenciales pertinentes para, de manera posterior, precisar un diagnóstico etiológico. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, vamos a hablar ahora de manera breve de qué es la semiología, qué es el diagnóstico sindrómico y qué es un síndrome y qué es un signo, y qué es un síntoma, para poder entender un poquito de psicopatología, ¿no? La semiología es una parte de la medicina que va a estudiar los síntomas de las enfermedades. Y me voy a detener acá un momentico. Cuando yo estoy hablando de examen mental, estoy hablando de psicopatología. La psicopatología es la ciencia. En primer lugar, voy a describir qué significa psicopatología. Psique o psico, mente, patos, enfermedad, logía, estudio, tratado. Entonces sería estudio o tratado de las enfermedades de la mente. Eso es psicopatología. Y cuando hablo de patos o de patología, es estudio de las enfermedades. Entonces, la semiología es esta parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades, las cuales van a constituir un instrumento de trabajo que va a permitir apreciar la situación clínica de un enfermo y poder establecer un diagnóstico. Esto es lo que es semiología. Ahora, ¿qué es un diagnóstico sindrómico? Aquí ya cambia un poquito la cosa, ¿no? Porque el diagnóstico sindrómico va a ser una agrupación amplia de patógenos probables enfocados por un síntoma, dentro de una sola prueba rápida que máxima la probabilidad de obtener la respuesta correcta en un periodo de tiempo clínicamente relevante. En otras palabras, es el conjunto de síntomas y signos que conforman un síndrome. Ajá. ¿Pero qué es un síndrome? Ok. Un síndrome es un grupo de síntomas y signos que indican un trastorno funcional que está relacionado entre sí por una particularidad anatómica, física o bioquímica. Y un signo va a ser una señal que puede ser vista por otra persona, como por un familiar, por una enfermera. Por ejemplo, cuando usted tiene un resfriado y ese resfriado, ¿verdad?, le da fiebre, usted se toca, ¡ay, estoy caliente! Usted está sintiendo que la persona
tiene un signo febril, está caliente, o la persona tiene una respiración acelerada. Por otro lado, un síntoma es una señal que la persona que lo experimenta lo siente o lo nota, aunque puede que otras personas no la noten fácilmente. Por ejemplo, es que me duelen los músculos, tengo una debilidad o me duelen los músculos, o tengo una dificultad para respirar. Entonces, hay diferentes aspectos del psiquismo humano que se evalúan en el examen mental. La descripción puede hacerse dentro de la normalidad o, por el contrario, en condiciones patológicas. Y vamos a hablar de una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de la exploración del estado mental. Cómo llega ese paciente o esa víctima a nuestro consultorio forense. ¿Con quién llega? Si llega caminando o si llega en una silla de ruedas o si llega con ayuda, pues, de una muleta, un bastón, etc. ¿Cómo es el aspecto físico de esa persona? Si va bien vestido, si esa ropa que lleva puesta va acorde con su edad, cómo es su higiene corporal, la postura, cómo es su mirada, su expresión facial, qué edad aparente manifiesta la persona. Vamos a evaluar la conducta observable y la expresión corporal, ese contacto visual, si es espontáneo, si la persona es esquiva, yo estoy hablando y la persona está viendo para otro lado. ¿Cómo es su contacto verbal? Si la persona habla mucho, si es mantenido, si tiene una voz alta, si habla bajito, si habla tembloroso, si es monótona, si es ronca, si tartamudea al hablar, cómo es su actitud, si es colaborador, si es distante, si es extraño, si es arrogante, si es hostil. ¿Cómo es el biotipo? Lectosómico, pícnico, atlético, si es gordito, flaco. Cada una de estas características nos va a ayudar a nosotros a poder establecer un diagnóstico de esta persona. Existen varios aspectos importantes, ¿no?, que yo me refería con anterioridad, y es que se incorpora la neuropsicología forense. Que no haya llegado a muchos países es un problema serio, pero ya la neuropsicología ya entró a las esferas del ámbito forense. Y la neuropsicología es una disciplina científica que está dedicada a estudiar esa relación entre el cerebro y la conducta. Pero la neuropsicología forense se va a encargar de la aplicación del conocimiento teórico y de la metodología de la neuropsicología al ámbito legal. O sea, que va a estudiar la relación que tiene o que existe entre el cerebro y la conducta humana. Pero esta información que aporta el experto en neuropsicología forense es muy relevante en cuestiones tan complejas como la evaluación de la psicopatía, por ejemplo. Por eso la evaluación neuropsicológica aporta información valiosísima para el diagnóstico de aspectos neurofuncionales en diferentes áreas. El neuropsicólogo evalúa la relación entre las habilidades cognitivas y la conducta, especialmente desde el punto de vista funcional.
y de otros aspectos importantes. Si existen la memoria, las falsas memorias de los testigos o incluso de la persona que es responsable de un delito. Inclusive, el Manual Diagnóstico Estadístico número 5 de la Asociación de Psiquiatría Americana incluye una lista con datos neuropsicológicos requeridos para identificar un trastorno neurocognitivo leve o mayor, incluyendo el traumatismo craneoencefálico. Y con esto subrayo la importancia de la intervención de esta disciplina dentro del quehacer forense hoy en día. No obstante, a pesar de la gran importancia y la utilidad que tiene la evaluación neuropsicológica con fines forenses, esta disciplina no ha tenido aún esa difusión e implementación necesaria para ser aprovechada por los sistemas de justicia. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a los profesionales que están en esos lugares, psicólogos, y que ya no quieren capacitarse, sienten temor a ser desplazados. Porque déjeme decirle que usted puede tener 20 años, 30 años trabajando en una institución y eso no quiere decir que usted sea un experto. Eso no quiere decir que usted sea un experto. Yo como psicólogo y tengo estudios de doctorado y postdoctorado, estoy haciendo ahorita una maestría en neuropatología, estudiando las enfermedades del cerebro. Así como ustedes me ven aquí, y estoy sacando una licenciatura y estoy haciendo una maestría paralela. ¿Por qué? Tenemos que prepararnos, hombre. Tenemos que prepararnos. Así de simple. Tenemos que prepararnos. Cada día el que se mete a estudiar la parte forense, a mí no me va a venir nadie. No es que yo tengo ya estos instrumentos y nunca se van a vencer. O voy a apagar un momentico, permiso, el aire acondicionado. Es que yo tengo unos instrumentos aquí forenses. Yo le digo, sí, pero eso usted debe por lo menos cada 2 años actualizarse. Así le digo yo a las personas. Usted cada 2 años, por lo mínimo, debe actualizarse. ¿Por qué? Porque en 2 años ya salió algo nuevo. En 2 años ya debe haber salido algo nuevo. Imagínense que la neuropsicología forense, ya hay libros escritos de neuropsicología forense. Ya en Europa, en Estados Unidos se está utilizando la neuropsicología forense. México, Perú, Colombia, Nicaragua. Ya la estamos utilizando. Antes era un psicólogo, bueno, antes ni siquiera eran psicólogos, antes eran psiquiatras o un neurólogo. No, ya están los psicólogos, pero el psicólogo ya se especializa en psicopatología y en neuropsicología, que de psicopatología forense vamos a hablar ahorita. Hace 3 años creo que me certifiqué ante las Naciones Unidas en un programa especial en psicopatólogo forense. Es que yo no sabía que eso existía, pero y no conviene, ¿verdad? Como les digo, porque ya los profesionales que están en estos lugares, que han tenido 30 años, 35 años, no quieren ser desplazados y que saben que al salir no son ya nadie. Por eso tenemos que seguirnos capacitando constantemente y debemos asumir, si yo no sé algo, lo voy a estudiar, voy a leerlo, pero no decir que yo me la sé toda, no. Porque eso es ser ignorante, en pensar que usted se la sabe toda. Eso es ser ignorante. Porque a lo mejor lo que yo le estoy diciendo a ustedes ahorita, dentro de media hora, ya salió algo nuevo. Ya salió algo nuevo y no con esto voy a decir que eso no sirve. Debemos aprovechar estos espacios que nos brinda la doctora Fontemachi, ¿verdad?, para seguirnos preparando y seguirnos capacitando. Voy a hablar de manera breve de la psicopatología forense, que también es otra disciplina
en la formación del psicólogo y del psiquiatra, que constituye el pilar esencial de la formación y de la especialización en psicología clínica y de la salud. De manera restrictiva, la psicopatología forense constituye un fundamento científico inclusive para la formación y la especialización en el grado de criminología. Por eso es que la psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal y como tal su objeto de estudio incluye descripción de síntomas, de signos de trastornos mentales, de cuáles son los mecanismos y los factores que atribuyen a la etiología. O sea, cuando me refiero a la etiología estoy hablando de las causas, de la vulnerabilidad y el mantenimiento de los trastornos mentales y de los problemas psicológicos y de los problemas psicosomáticos. Por eso la psicopatología está implicada tanto en la perturbación de la salud mental como de la salud física, considerando que esta última puede ser determinada por mecanismos psicopatológicos. ¿Cuál esta última? La salud física. La salud física. Por eso la psicopatología forense se va a centrar en describir las características clínicas de los principales trastornos mentales que están relacionados con conductas delictivas. Un ejemplo, aquí podríamos analizar el famoso caso de Jeffrey Dahmer. Aquí estamos analizando las características clínicas de los trastornos mentales relacionados con la conducta delictiva o de los asesinos seriales o de un psicópata o de un sociópata o de un esquizofrénico o de una persona con trastorno de identidad múltiple ahora, conocido como trastorno disociativo de identidad. El famoso caso de Billy Milligan, por ejemplo, o el caso de Eric Kemper. Por eso, a grandes rasgos, podríamos decir que la psicopatología forense implica el estudio y la evaluación de los trastornos mentales, de esos problemas emocionales, de las conductas que son desadaptativas de personas que están vinculadas a procesos legales, con el fin directo de presentar esta información ante el Ministerio Público, los tribunales. Por eso la psicopatología forense se centra en describir las características clínicas de los principales trastornos mentales que están relacionados con conductas delictivas. Con conductas delictivas. Existen, por supuesto, diferencias, ¿no?, entre psicología clínica y psicología forense. Entre psicología clínica y psicología forense. La psicología clínica y la psicología forense son dos áreas dentro del campo de la psicología que están bien diferenciadas. Pero déjeme decirle que para usted ser psicólogo forense, usted debe primero conocer la parte clínica. Porque usted no estudia en la Universidad Psicología Forense, usted estudia psicología. Bueno, yo estudié psicología clínica, yo soy licenciado en psicología clínica. Pero para usted conocer, un ejemplo, un ginecólogo, un médico que hizo una especialidad en ginecología y obstetricia, él para ser forense, él debe conocer la parte clínica bien. Igualmente que el psiquiatra, el médico que es especialista en psiquiatría,
Después va a conocer la parte legal, forense, pero él debe conocer muy bien la parte clínica, psiquiátrica, para ser un buen psiquiatra forense. Él lo único que va a hacer es adaptar ese conocimiento clínico, científico, a la parte legal, jurídica, para que ese abogado, ese fiscal, ese juez pueda entender la parte clínica. Él va a orientar y facilitar al juez en relación a su campo de conocimiento. Así de simple. Y voy a cerrar con esta frase del doctor Browder. Usted no tiene víctima que vengar, culpable que castigar e inocente que salvar. Aquí usted debe testimoniar bajo los principios y los límites de la ciencia. Y esto, hablo de esto porque justamente hay colegas profesionales que se emocionan y crean sesgos dentro del proceso. Y usted sabe que es muy dañino estos estigmas, estos sesgos, porque ya va a existir una parcialidad. Es que pobrecito, pobrecito, sí, un momentico ya va, pero así como este niño pobrecito tiene derecho, la persona que yo estoy defendiendo también tiene derecho. No es que la balanza, ¿verdad?, se va a inclinar para un lado más que para el otro. Que se pudra en la cárcel. Ya va, con calma, vamos a dar aquí las emociones. Por eso, cuando yo doy clase de psicología forense, yo le hablo mucho a mis alumnos sobre este lema del doctor Browder. Usted no tiene víctima que vengar, culpable que castigar e inocente que salvar. Usted debe testimoniar dentro de los límites de la ciencia. Ay, doctor, pero usted sí es sangre fría. No, ya va. No es que sea sangre fría. Aquí debemos hacer las cosas bien. Debemos hacer las cosas bien. Voy a dejar 10 minutos de preguntas y respuestas para las personas que quieran hacer uso de ellas. Por supuesto, le voy a dejar el material. Le estoy preparando un material en PDF, ¿verdad? Se lo voy a facilitar a la doctora Fontemachi para que gracias. Para que ustedes puedan revisar todo lo que estos temas que abordamos. Yo se lo voy a facilitar en PDF para que ustedes se lo puedan solicitar a nuestra doctora Fontemachi para Yo se los voy a mandar a todos los inscriptos por mail y van a estar en la plataforma, así que no hay problema con eso. Ok, doctora, bueno, ya la doctora, déjeme chance entre hoy y mañana de buscar material y ya lo tengo, es facilitárselo a ustedes, o sea, tengo que convertirlo a PDF para que no sea tan pesado, ¿verdad? Y le pueda llegar, pues, y materiales bibliográficos de referencia para que ustedes lo puedan utilizar como consulta. Perfecto, le agradezco muchísimo, profesor, muchísimo. Preguntas, aquí me gusta lo que viene, porque yo aprendo de ustedes. Felicitaciones primero. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, tocayo. Déjame decirle tocayo. Usted se llama Luis. Clarito, como siempre. Sí, es igual que yo. Muy clarito, didáctico, la verdad. Muy agradecido por estos momentos. Y una pregunta es, si hay experiencias, ¿sí?, de la realización de estos instrumentos, o test, o análisis, o estudio, en personas con discapacidad, específicamente en niños y adolescentes con síndrome de Down. Bueno, le voy a ser franco, ¿no? Me gusta ser claro. Aquí donde yo estoy no lo hay. Aquí donde yo estoy
y donde yo tengo práctica, aquí se reúne, creo que se lo comentaba la vez pasada, inclusive estuve hablando con un amigo, un neurólogo, y con un psiquiatra infantil. Me dice, no, Luis, aquí lo que hacen es que nos llaman a nosotros a conformar un equipo para cuando un niño con estas características, ¿verdad?, con un trastorno del neurodesarrollo, es objeto de abuso sexual, va un equipo multidisciplinario y evaluamos. Cada quien desde nuestra perspectiva, elaboramos cada profesional un informe y después unimos criterios para establecer un diagnóstico final. Entonces viene un neurólogo, viene un psiquiatra y viene un psicólogo y cada uno de ellos evalúa, y un médico legal, por supuesto, un pediatra, cada uno evalúa, cada uno hace un informe, posterior al informe de cada uno, consensúan y establecen un criterio diagnóstico. Pero como instrumento como tal, no hay. Utilizan aquí, es examen, la observación clínica, como yo hablaba hace rato, ¿verdad? La observación clínica de cada profesional y sus máximas de experiencia, pues. Pero instrumento como tal, físico así como tal, no, doctor, no hay. Bibliografías tampoco. No. Yo, porque le pregunté a ellos qué es lo que hacen ellos, pues. Son experiencias. Sí, es su experiencia, su máxima experiencia y el conocimiento que tienen por cada área, ¿verdad? En neurología, en psiquiatría y en pediatría. Entonces, si consigo algo, se lo podría conseguir en inglés, ¿verdad? Yo se lo haría llegar a la doctora Fontemachi, sí, con Mario. Que se lo haga llegar. De todas maneras, perfecto, yo se lo pasaría a Luis en caso de llegar. Perfecto, muchísimas gracias. Para servirle, tocayo. Estoy anotando su petición otra vez aquí. Información, instrumentos. Si hay alguna otra pregunta o duda. Instrumentos de niños. Xiomara. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, doctor, por esta excelente. Yo no soy especialista en el tema, ¿verdad? Pero sí he trabajado con niños, con adolescentes desde las aulas de clase. Una pregunta, doctor. Sí. Si un niño o niña que nunca fue diagnosticado con un trastorno X y él hace un acto delictivo y hasta en ese momento ustedes como especialistas lo detectan, ¿cuál es el procedimiento? Ok, si me puede repetir la pregunta que se escuchó entrecortado, con mucho gusto se lo aclaro. Y saludos, Xiomara. Gracias, doctor. Bienvenida. Gracias. Si un niño o niña nunca, sus padres nunca lo llevaron a hacer un diagnóstico de trastorno y este joven hizo un acto delictivo y ustedes como especialistas lo detectan, ustedes inician ese proceso con los formatos o no sé cuál es el proceso a seguir. Ok, perfecto. Muy bien, ya entendí tu pregunta. La mayoría, quiero aclarar, ¿no?, que la mayoría de los niños con trastorno del neurodesarrollo no cometen delitos. O sea, a grandes rasgos, ¿no? O sea, 100 niños, 1. Pero son delitos menores, como un hurto, pero que un niño con un trastorno del neurodesarrollo cometa delito, que vaya a robar un banco, que vaya a hacer esto, que vaya a estafar, no. Su capacidad cognitiva no se lo permite. Sí son objetos de abuso la mayoría de estos niños, pero que ellos cometan delitos, no. O sea, es por allá, esporádicamente, 101, pero son hurtos menores, o sea, son delitos menores, pero no son delitos con una implicancia y una relevancia delictual. A mí le hago esta pregunta, doctor, porque me llamó mucho la atención este joven de 20 años Ajá. que acaba de pasar en Estados Unidos. Ajá. Tenía unos rasgos solitarios. Ok. Sí, ese es el que le disparó a Donald Trump, ¿no? Ah, correcto. Ok, pero él es una persona, mire, hay algo importante, ¿no? La mayoría de estas personas que cometen este tipo de delitos, siempre hay un móvil.
yo no he estudiado, pero a grandes rasgos lo vi. No lo he estudiado a él, pero un ejemplo, la mayoría de los adolescentes que cometen este tipo de actos, de asesinar, inclusive, yo voy más allá, de asesinar a profesores, asesinar a compañeros de clase, esos niños sufrieron maltrato y bullying. Maltrato y bullying. Entonces, cuando usted ve que en un colegio un niño de esto agarró un arma de fuego, mató a 20 compañeritos y mató a 5 profesores, este niño fue objeto de bullying. ¿Qué pasa cuando los niños son objetos de este tipo de maltrato o de acoso o de burla, llamado bullying? Pues, todos los días recibir abuso, maltrato verbal y maltrato físico por parte de compañeros y que los profesores validen ese tipo de comportamiento, el factor estrés va a modificar las estructuras del cerebro de esos niños o de esos adolescentes. Un ejemplo, la amígdala cerebral, que es una de las estructuras que tiene que ver mucho con la parte emocional y con la parte de la lucha, de la huida y del miedo, que tiene que ver con los aspectos de nosotros de defendernos, se va a alterar, se va a hipoactivar. Entonces estos niños, eso se modifica, o sea, usted lo puede observar a través de un estudio de resonancia magnética, cómo estas estructuras se modifican de tamaño y de contextura, igualmente que el hipocampo y el hipotálamo. Entonces estos niños van creciendo no solamente con una estructura que ha sido modificada para su supervivencia personal, sino que su química cerebral, su neurofisiología, se va a modificar también. Entonces, al modificarse no solamente la estructura, sino el combustible que alimenta esa estructura, sus células, sus neuronas, todo se modifica. Entonces, ellos cambian a estar en un estado de alerta constante, y por eso es que ellos toman esa decisión de disparar. No he analizado bien el caso de este joven que utilizó el arma y le disparó a Donald Trump, no sé cuál fue el móvil, de verdad no le he prestado atención, pero es un joven ya de 20 años, que ya tenía en su poder un arma de fuego de guerra, un arma potente. Ya él había hecho prácticas de francotirador. ¿Por qué él no le quitó la vida a Donald Trump? Porque era inexperto. Él era un aficionado, él no era un experto, porque un experto le da en la cabeza. Pero como él era un aficionado, ¿verdad? Él no tenía la práctica necesaria, porque para ser un francotirador se necesita concentración, saber controlar inclusive tu respiración y controlar tu mente, inclusive los latidos de tu corazón y de tus pulmones. O sea, debes controlar hasta la respiración para tener precisión en efectuar un disparo. Él no, a grandes rasgos, no tenía de la parte clínica, de la parte médica, no era una persona con discapacidad, porque una persona que tenga discapacidad no va a tener la osadía de matar a alguien en este aspecto, ¿no? A menos que, un ejemplo, hay un caso muy famoso en España que es el famoso caso del asesino de Pios, Guadalajara, un joven brasileño que asesinó a su tío, a su tía y a sus primos. Es un caso muy sonado y que fue la primera vez, creo, que se utiliza en España la evaluación neuropsicológica para determinar si tenía una afectación o no. Pero cuando usted se pone a estudiar el antecedente de este joven que mató a su tío, a su tía y a sus primos, a sus primitos, donde él planifica la muerte, es que él ya tenía una secuela de maltratos y abusos, inclusive de su propio colegio, de su propia familia. El tío que él asesina empezaba a burlarse y a maltratarlo, que tú no sirves para nada, etcétera, etcétera. Y él desarrolló, por supuesto, de todo ese rencor que traía en su adolescencia, desarrolló esta rabia, así lo refiero yo, este desastre emocional, donde él tomó la decisión de asesinar a su propio tío, a su tía y a sus primos. Entonces, hay que evaluar siempre el contexto, siempre el antecedente de estas personas. Y yo con mucho gusto, déme chance para evaluarlo y yo le escribo, como yo tengo su número de teléfono y usted es paisana mía de aquí de Nicaragua, entonces yo le escribo y
y le digo mi propia percepción de lo que ocurrió en la mente de este asesino de Donald Trump. Muchísimas gracias, doctor. O este presunto asesino, no fue asesino. Este muchacho que disparó, pues. Con mucho gusto se lo paso. Pero déjame estudiar los antecedentes y tengo que buscar, ¿verdad? Los antecedentes de él para poder establecer un criterio diagnóstico. Y es aquí donde la psicopatología forense ayuda a poder determinar qué fue lo que ocurrió en la mente de esta persona que efectuó ese disparo. Y no solamente de él, sino de todos los criminales. Entonces, si no hay otra pregunta, con mucho gusto quedo a la disposición de la moderadora, nuestra doctora Fontemachi. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en horario, nos hemos pasado un poquito. Agradecida muchísimo a usted y a toda la concurrencia, que todos aquellos que luego también escuchen este video y que recuerden, ¿no?, que está a disposición cualquier pregunta que puedan hacer, yo se la transmito al profesor, igual que el material que le ha prometido, cuando llegue yo lo subiré a la plataforma o lo envío por mail también para aquellos que no han podido ingresar por distintos motivos. Y desde ya también quedan invitados a la próxima clase, el próximo martes, con la doctora Mercedes Álvarez Seguí, de España, de la Universidad de Valencia, perito forense, que nos hablará sobre la violencia de género. Hasta luego. Saludos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias, un placer. Muchísimas.